La filosofía de la naturaleza de Gurdjieff por Barasav Nicolescu. Parte 3. La ley de tres y la necesidad de una nueva lógica. Desde los tiempos más remotos, el pensamiento binario, el del sí y el no, ha dominado la actividad del hombre. La lógica aristotélica ha reinado durante siglos y hasta nuestros días. Algunas enseñanzas tradicionales, y en particular la teología cristiana, contenían potencialmente una nueva lógica, pero ella permanecía en manos de un reducido número de iniciados. El objetivo del presente capítulo no es discernir acerca de la ley de tres en general, sino tratar de precisar en qué medida ella conduce a una nueva lógica y mostrar cómo esta nueva lógica se manifiesta en la física cuántica. Según Gurdjieff, la ley de tres es la ley fundamental que crea todos los fenómenos en toda la diversidad o la unidad de todos los universos. Y en fragmentos de una enseñanza desconocida, Ouspensky dice: esta es la ley de tres, la ley de los tres principios o de las tres fuerzas. Según esta ley, todo fenómeno es el resultado de la combinación o del encuentro de tres fuerzas diferentes y opuestas. El pensamiento contemporáneo reconoce la existencia de dos fuerzas y la necesidad de estas dos fuerzas para que se produzca un fenómeno. En cuanto a la tercera fuerza, jamás se ha preocupado de ella, y si alguna vez se ha planteado este asunto, nadie se ha dado cuenta. La primera fuerza puede ser llamada activa o positiva. La segunda, pasiva o negativa. La tercera, neutralizante. Pero estos son meramente nombres. En realidad, las tres fuerzas son tan activas una como la otra. Aparecen como activa, pasiva y neutralizante únicamente en su punto de encuentro, es decir, solamente en el momento en que entran en relación una con otra. Nos referimos nuevamente, hacia el final del capítulo, al carácter especial del tercer principio. Pero queremos por el momento subrayar el carácter de oposición. Diremos con Lupasco, de contradicción antagónica entre los tres principios a los cuales Gurdjieff regresa constantemente. Así, en los relatos de Belcebú a su nieto, describe la ley de tres como la ley cuyos efectos se convierten causas de nuevos efectos y cuyo funcionamiento incluye siempre tres manifestaciones independientes y de carácter radicalmente opuesto, presentes en ella en estado de propiedades latentes, invisibles e inasibles. Este otro aspecto merece ser mencionado: el carácter latente, invisible e inasible de los tres principios. La manifestación solo puede tener lugar por la interacción entre la ley de tres y la ley de siete. La oposición entre los tres principios es verdadera contradicción en el sentido filosófico del término, algo que, lejos de autodestruirse, se construye por lucha antagónica. Es relativamente fácil imaginar una contradicción entre dos términos, pero prácticamente imposible, salvo por una construcción formal matemática, concebir una contradicción entre tres términos. Dos de los tres términos pierden por la inclusión de un tercero, su identidad propia. En este sentido, podría comprenderse la expresión tercero incluido.
Paradójicamente, en la lógica del tercero incluido, las nociones de verdad, entre comillas, y falsedad, entre comillas, lejos de perder su valor, se amplían considerablemente, abarcando un número de fenómenos mucho más importantes que los de la lógica binaria. Un ejemplo tomado de la física cuántica ilustrará de manera simple las consideraciones precedentes. En un experimento realizado, obviamente en el mundo macrofísico, una partícula cuántica se manifiesta, ya sea como onda o como corpúsculo, es decir, mediante dos entidades contradictorias, antagónicas. Si uno quiere utilizar la palabra usual complementariedad, o más bien la expresión complementariedad antagónica, la que se impone, pues las propiedades de las ondas y de los corpúsculos son mutuamente excluyentes. Ahora, en su propio nivel de la realidad en el mundo cuántico, la partícula cuántica aparece como un tercer término, ni onda ni corpúsculo, pero que en el nivel macrofísico es capaz de manifestarse como onda o como corpúsculo. En este sentido, ella es una fuerza conciliadora entre la onda y la partícula, pero al mismo tiempo, no siendo ni onda ni corpúsculo, y manifestándose en otro nivel de realidad, está en evidente contradicción con la onda y el corpúsculo. Es notable que Uspensky, uno de los discípulos más célebres de Gurdjieff, haya sido el primer pensador moderno en afirmar en su libro Tertium Organum, publicado en Rusia en 1912, la importancia del principio del tercero incluido como fundamento lógico de la nueva ciencia. Apasionado a la vez por la ciencia y por la tradición, Uspensky escribió otros libros inspirados por la ciencia, entre ellos La Cuarta Dimensión, publicado en 1909 en San Petersburgo, el cual tuvo una influencia considerable, entre otros, sobre el futurismo ruso y sobre Malevich. Anteriormente di como ejemplo de tercer término la partícula cuántica en su mundo propio, un mundo cuántico. Pero ¿vemos verdaderamente esta partícula? ¿Tenemos un acceso directo al mundo cuántico? Nuestros aparatos de medida son siempre macrofísicos y no vemos verdaderamente la partícula cuántica. En nuestros aceleradores la reconstruimos, por ejemplo, por sus huellas. Nuestra propia constitución macrofísica nos impide viajar libremente en el mundo cuántico e ir a ver lo que allí pasa. Sería posible comprender este tercer término a costa de una revolución conceptual. Un hecho relativamente reciente que se ha producido en la física de las partículas puede arrojar una luz inesperada sobre la tercera fuerza. La unificación de todas las interacciones físicas parece requerir un espacio-tiempo cuyo número de dimensiones supere ampliamente el número de dimensiones de nuestro propio espacio-tiempo. 3 dimensiones de espacio y una dimensión de tiempo. Poco importa que esta unificación se haga a niveles fabulosos de energía, nunca alcanzados en nuestros aceleradores. Lo que importa es que el número tan grande de dimensiones sea reunido por la coherencia de las leyes físicas. ¿Es este espacio-tiempo amplio la manifestación de la tercera fuerza? ¿Sería esta tercera fuerza la fuente de la discontinuidad, de la no separabilidad, de la no localidad? En relación con este espacio-tiempo amplio, nosotros, pobres seres vivientes de 4 dimensiones, somos un
poco como los seres bidimensionales de Flatant, en relación con los seres milagrosos provenientes de un mundo de 3 dimensiones. Pero podemos comprender esta tercera fuerza si precisamente superamos, como lo dice Gurdjieff, las limitaciones de las categorías fundamentales de nuestra percepción del mundo de los fenómenos. Es decir, si superamos nuestra sensación del espacio y del tiempo. La insistencia que pone Gurdjieff en su filosofía de la naturaleza en las nociones científicas de dimensiones o de espacio y de tiempo no nos parece ni occidental ni simple coquetería del lenguaje. En particular, distinguir los diferentes cosmos por el número diferente de sus dimensiones de espacio-tiempos es plenamente significativo. El Okidanoj es un maravilloso símbolo gurdjieffiano de la dinámica ternaria y de su manifestación. Está concebido como el elemento activo omnipresente, como el único elemento activo, cuyas particularidades constituyen la causa principal de todo cuanto existe en el universo. Él toma su origen directamente de los 3 santos principios del Teomermalogos sagrado, o sea, de las emanaciones del muy santo sol absoluto. Él es la causa principal de la mayoría de los fenómenos cósmicos, al estar directamente ligado con los 3 principios de la ley de 3. Es normal que ninguno de los resultados de los procesos normales por los cuales pasa esa sustancia universal omnipresente jamás puede ser percibido ni sentido por los seres. Pero, ¿cómo conciliar el carácter inacible de los 3 principios de la ley de 3 con el hecho de que el Okidanoj es, sin embargo, una sustancia capaz de penetrar todas las formaciones cósmicas? En efecto, apenas entra tal cual en masa en una unidad cósmica, sufre allí inmediatamente lo que se le llama el diarklom, o sea, que se descompone en los 3 principios fundamentales que le dieron nacimiento. Los 3 principios están de esta manera universalmente presentes. Pero, ¿qué es lo que confiere al Okidanoj el carácter de sustancia? Por cierto, no se trata de los 3 principios. Gurdjieff inventa así el símbolo del eterno Kirilno, sustancia primordial de la que está lleno todo nuestro gran universo y que sirve de base de todo lo que existe. Es justamente este cuarto compuesto del Okidanoj el que le confiere el carácter de sustancia, la parte del eterno Kirilno puro, o sea, no disuelto, que entra necesariamente en todas las formaciones cósmicas y sirve, por así decir, para ligar entre sí todos los elementos activos de esas formaciones y se desprende temporalmente de él, el Okidanoj, para reintegrarse apenas las 3 partes principales del Okidanoj fusionan de nuevo. Dicho sea de paso, el símbolo del Okidanoj realiza una relación interesante entre el 3 y el 4. El 3 representa el carácter latente, invisible e inacible de los 3 principios, mientras el 4 representa la manifestación de estos 3 principios en el plano de la materia-energía. Una semejanza fonética podría ser pensar en una relación posible entre el eterno Kirilno y el éter.
sobre todo porque Gurdjieff habla de sustancia primordial de la cual está lleno todo nuestro gran universo. Pero no hay ahí ninguna relación verdadera. El éter es una especie de referente absoluto, inmutable, un sistema universal de referencia. Por el contrario, el eternokrilno, en relación con el Okidanoj, está vinculado con el movimiento, con la transformación, con la transmisión energética. Uno podría imaginar al Okidanoj como un campo que llena todos los cosmos y cuyas vibraciones transmutarían la ley de tres en manifestaciones materiales. Si el hombre natural, entre comillas, parece sensible a la dualidad, el universo ciertamente necesita del tres. Continuará.